Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Brasil, el de Itarbeli Lozano. Acompáñenme a ver todos los detalles. Itarbeli era hijo de Tatiana Ferreira Lozano Pereira, quien se separó del padre del chico y se volvió a casar con un tractorista llamado Alex Pereira, con quien tuvo otro hijo. A todas luces parecían una familia tranquila. La mujer era gerente de un supermercado de la zona, mientras que su hijo trabajaba con ella como dependiente. Las personas veían a Itarbeli como un chico muy educado, para nada problemático, que en sus ratos libres disfrutaba de la música y de la compañía de sus amigos. Ninguno de los vecinos supo de los escándalos o problemas en la casa de los Lozano, pero todo cambió cuando a sus 14 años el adolescente le reveló a su madre que era homosexual. Desde ese momento la mujer le hizo la vida imposible, constantemente se burlaba de él, y las discusiones entre ellos se volvieron más frecuentes. Para finales de 2016 la situación entre madre e hijo se tornó peor, pasando de las disputas verbales a las agresiones físicas por parte de la mujer. Un día después de Navidad, el chico realizó varias publicaciones en Facebook, donde reveló cuál era la realidad que vivía en su casa. Publicó una fotografía junto a su madre, su padrastro y su hermano vestidos de Papá Noel para celebrar la Navidad, en la cual escribió la familia en primer lugar. Al lado de dicha publicación montó otras imágenes fuertes, donde se le veía con cortes, sangrando en la cara, espalda y brazos, en las cuales comentó que su mamá lo había golpeado y echado de la casa por ser homosexual. Escribió además en esta publicación que estaba viviendo en casa de un amigo, porque su madre le había dado órdenes a los chicos de la comunidad donde vivían de que si lo veían lo golpearan. A pesar de esto, el jovencito de 17 años unos días después volvió a casa de su madre, pero los enfrentamientos verbales siguieron. Al final, un día ella terminó pegándole, así que Itarbeli decidió irse de nuevo, esta vez a la casa de su abuela paterna. Allí tenía un lugar seguro. Los familiares de su padre lo aceptaban y lo querían mucho, pero Itarbeli lo llamó para que llegara a su casa el 29 de diciembre, con excusa de que el año nuevo estaba próximo a llegar y ella quería reconciliarse con su hijo. Su abuela y su tío no estaban muy de acuerdo en que Itarbeli volviera a casa de su madre. Ellos no creían que la mujer en realidad se hubiese arrepentido y pensaban que algo tramaba. Pero Itarbeli estaba muy contento de que al final Tatiana comenzara a aceptarlo. Él quería tener una relación con su madre, y con esta esperanza se fue de la casa de su abuela paterna. Lo que no sabía es que Tatiana en realidad le había preparado una emboscada. La mujer había contratado a dos jóvenes, Miller da Silva Bariza de 18 años y Víctor Roberto da Silva de 19, para que golpearan a su hijo y así darle una lección. Tan pronto como Itarbeli llegó, Tatiana le dijo a los jóvenes que se subieran a un cuarto, donde comenzaron un salvaje ataque contra él. El muchacho gritó fuerte para que su madre lo salvara, pero ésta permaneció inmóvil hasta que su cuerpo se desplomó. El plan de Tatiana no había terminado aún. Tras ver a su hijo tirado inconsciente, les dijo a los dos jóvenes que lo asesinaran, pero estos se negaron. Ante la negativa, la mujer, que sí estaba determinada en poner punto y final al supuesto problema de que su hijo fuera homosexual, fue a la cocina, tomó un cuchillo y ella misma le asestó 3 puñaladas en el cuello que le quitaron la vida. Los hombres que había contratado para que golpearan a Itarbeli no daban crédito a lo que habían visto, y de inmediato huyeron de la casa. Entretanto, la mujer fue a la recámara donde dormía su marido, y lo despertó para que la ayudara a deshacerse del cuerpo. Ambos lo envolvieron en una manta, lo montaron en su vehículo y condujeron hasta una zona desolada y poco transitada, llena de cañaverales en la carretera. Aquí tiraron el cuerpo. Posteriormente regresaron a la vivienda y limpiaron todo el desastre. Al día siguiente regresaron al lugar donde habían abandonado el cadáver. Lo rociaron con combustible y le prendieron fuego para que nadie pudiera reconocerlo. Ese mismo día los familiares paternos de Itarbeli ya tenían bastante tiempo sin saber de él. Las horas pasaban y la abuela paterna del jovencito estaba muy preocupada. No la había llamado para contarle cómo había ido esa supuesta reconciliación con su madre, y además ellos ya habían hablado antes de que él se fuera
que iban a pasar el año nuevo juntos y no había dado señales de vida a un día de la celebración, por lo cual la mujer le pidió a su hijo, el tío de Itarbeli, que la acompañara a casa de Tatiana para preguntar por el adolescente. Estaban ya muy preocupados y pensaban que la mujer seguramente le había dado alguna golpiza. Cuando los dos llegaron a la casa de Tatiana, ella se veía muy despreocupada y tranquila. Les dijo que Itarbeli no estaba, que se había ido a casa de un amigo y que ella no sabía nada de él. Si nos ponemos a pensar en lo que acababa de hacer Tatiana, el hecho de que estuviera tan despreocupada es algo increíble de pensar. Obviamente la abuela de Itarbeli no sabía qué hacer. No sabía si confiar en Tatiana o ir a la policía. Como en las siguientes horas tampoco pudo contactarse con su nieto, decidió ir ante las autoridades. Sabía que Itarbeli no desaparecería sin siquiera decirle en dónde estaba. Como les digo, ya tenían planes de celebrar las fiestas juntos, así que decidió que algo malo había pasado y que las autoridades tenían que entrar en el caso. Ella comentó todo lo que había pasado, y además de eso su hijo, el tío de Itarbeli, también comentó la mala relación que Tatiana tenía con el jovencito. Además de eso, contaron la actitud que ella tenía cuando llegaron a la casa. Se veía, como les dije, tranquila y despreocupada. Con esto la policía comenzó a sospechar de la mujer. Ella no se había puesto a denunciar la desaparición del adolescente, y además que estuviera tan tranquila era algo preocupante, por lo que comenzaron a indagar en qué podría haber sucedido, y toda la investigación se basó alrededor de la mujer. Unos días después, el 7 de enero de 2017, una patrulla halló el cuerpo de un joven. Estaba envuelto en un edredón y abandonado en la zona rural de Sao Paulo, con heridas de arma punzante y totalmente quemado. En el lugar encontraron una pulsera que había sobrevivido al fuego. La policía especuló sobre la posibilidad de que el cuerpo fuera el del joven denunciado como desaparecido. El comisario Elton Tosti Renz, responsable de las investigaciones, dio la noticia del hallazgo a la abuela del muchacho, quien reconoció que la pulsera era de su nieto, pero esto no era suficiente para una identificación. Las autoridades solicitaron al Instituto de Medicina Legal exámenes de ADN con material genético de la madre para identificarlo. Según los peritos forenses, la víctima tenía una data de muerte de 10 días. Los investigadores también determinaron que el lugar donde fue hallado el cadáver no había sido la escena del crimen, ya que no encontraron evidencias allí. El 11 de enero, los funcionarios de la Policía Civil ejecutaron una orden de allanamiento en la residencia de Tatiana, donde encontraron la tapicería del sofá-cama de su hijo cortada y manchas de sangre en la espuma. Además, hallaron 2 cuchillos de cocina con marcas de sangre, los cuales podían haber sido el arma homicida. La mujer y su esposo entonces fueron detenidos. Teniendo enfrente toda la evidencia y no pudiendo negar los hechos, Tatiana aceptó que ella le había quitado la vida a su hijo mayor, pero se inventó una historia completamente diferente a lo que había pasado. La mujer dijo que el día que había quedado con Itarbeli para que hubiese una reconciliación, él había llegado de noche a la casa drogado, tenía una fuerza descomunal y comenzó a atacar a su esposo y a su hijo menor de solamente 4 años. Dijo que ellos habían actuado solamente en defensa propia y que lo habían hecho porque consideraban que Itarbeli era un peligro para todos. Dijeron que luego se habían deshecho del cuerpo porque se habían asustado mucho y no sabían qué decir ni qué hacer con la policía. Las autoridades no creyeron esta historia. Además, ella y su esposo cayeron en fuertes contradicciones, por lo cual allí la policía se comenzó a dar cuenta que ellos estaban mintiendo. Además de eso, lo que decían los otros familiares de Itarbeli era muy contrario a lo que Tatiana decía. Tatiana decía que Itarbeli era un chico conflictivo, que se drogaba, que bebía, que no le gustaba trabajar y que siempre había sido una persona poco querida en el barrio. Pero las personas que lo conocían y su familia paterna decían que era todo lo contrario, que era un muchacho responsable, amable, cariñoso, que tenía muchas amistades, que no consumía alcohol ni tampoco drogas. El único problema que Tatiana tenía con Itarbeli, según todas las personas, era su homosexualidad, por lo cual aquí la policía ya comenzó a ver el móvil del crimen. Ellos ya tenían muy claro que Tatiana y su esposo habían participado activamente en la muerte de Itarbeli. Otro elemento que se sumó a la investigación fue que Tatiana entró al Facebook de su hijo e intentó borrar la publicación en la que el joven contaba los golpes que le había dado. Pero algunos amigos del muchacho lograron rescatar el mensaje y lo entregaron a las autoridades. El asesinato ya estaba a punto de esclarecerse, pues las autoridades tenían el sospechoso confeso que era Tatiana.
el móvil, su relación conflictiva, el arma homicida y el cuerpo de la víctima. Todas las piezas parecían encajar, hasta que la madre decidió cambiar su declaración e involucrar a 3 personajes más en la historia: Víctor, Miller y una adolescente de 16 años que sirvió de intermediaria para contactarlos. Según la nueva versión de la mujer, ella llamó a los jóvenes para aplicar una corrección a Itarbelli, quien supuestamente la había amenazado y agredido, pero ellos lo mataron sin su consentimiento, mientras ella estaba fuera de la casa y escuchaba los gritos de auxilio de su hijo. Posteriormente los asesinos huyeron, y ella despertó a su esposo, quien la ayudó a deshacerse del cuerpo. El abogado de la pareja afirmó que Tatiana había actuado en un estado de emoción y en defensa propia, y sostuvo que Itarbelli era agresivo, y que con anterioridad había agredido a su madre, e incluso había intentado ahorcar a su hermano un año antes. El 13 de enero los oficiales arrestaron a los 2 jovencitos que le propinaron la paliza a la víctima y a la menor, quien al parecer había sido el contacto entre Tatiana y ellos, y además había presenciado todo el crimen. Lo que contó el trío de adolescentes fue muy diferente a lo que contó Tatiana. En su primera declaración, la chica, que fue el enlace entre los jóvenes que golpearon a Itarbelli y la mujer, comentó que Tatiana en varias ocasiones le había dicho que no estaba nada contenta con su hijo, que era una mujer muy religiosa y que quería practicarle un correctivo para que él también estuviera en los supuestos buenos caminos, por lo cual le preguntó si conocía a alguien dispuesto a darle una paliza, para que supuestamente Itarbelli dejara de ser homosexual. La chica le dijo que sí, que conocía a su novio y también tenía un amigo que eran capaces de hacer esto por una cantidad de dinero. Por lo cual Tatiana ya los contrató, ellos llegaron a la casa, que es la historia que ya conocemos, y luego de eso ella le quitó la vida. La adolescente comentó que si bien su novio y el amigo se fueron antes de que Tatiana le quitara la vida a Itarbelli, ella fue testigo del hecho. Vio cómo la mujer fue por el cuchillo. Cuando llegó a la habitación, Itarbelli estaba boca abajo, por lo cual lo volteó y le dio las puñaladas en el cuello. La adolescente dijo que Tatiana iba a matar, le dio en partes que ella sabía eran vitales, así que al final de cuentas lo de la defensa propia se terminó cayendo. Además de eso, los 2 chicos que habían golpeado a Itarbelli dieron también 2 versiones muy consistentes, no cayeron en contradicciones y la policía les creyó todo lo que estaban diciendo. Incluso ellos dijeron que no habían aceptado ningún dinero de Tatiana, que lo iban a hacer de gratis porque a ellos realmente Itarbelli no les caía bien, pero que nunca habían pensado que la mujer les iba a pedir que lo mataran. Ellos también comentaron, como ya sabemos, que no fueron testigos del asesinato, sino que se fueron antes. Los nuevos testimonios habían terminado de descifrar parte del rompecabezas, pero la policía continuó las investigaciones para determinar con certeza quién había apuñalado al joven. Las imágenes de la cámara de seguridad colocadas frente a la residencia de Tatiana mostraban a Miller y Víctor huyendo del lugar, mientras que ella estaba fuera. Luego se le veía sola ingresando a la vivienda. Para el fiscal Wenderly Baptista da Trinidad Jr. y la policía civil, estaba claro que la razón principal del crimen fue la homofobia, y que todos los implicados estuvieron en el lugar y participaron de manera directa o indirecta en el asesinato. Luego de tener todas las pruebas, el 9 de febrero de 2017, el Ministerio Público presentó a los implicados ante el tribunal por el delito de homicidio agravado. En el caso de Tatiana y su marido, también fueron acusados de ocultar un cadáver. El abogado de la pareja solicitó la libertad condicional para ambos, alegando que Tatiana había actuado en legítima defensa y que el esposo de ésta se encontraba durmiendo en el momento del asesinato. El Ministerio Público consideró que el crimen fue motivado por la homofobia, ya que Tatiana no aceptaba que Itarbelli fuese homosexual. La policía civil, por su parte, apoyó la tesis del conflicto familiar, alegando un historial de agresiones entre ellos. El juzgado decretó la prisión preventiva para Tatiana, Alex, Miller y Víctor. Con relación a la adolescente, la fiscalía pidió que fuera internada en la Fundación Casa y advirtió que de confirmarse su participación en el hecho, también sería acusada de homicidio calificado y permanecería recluida hasta cumplir los 21 años. Tatiana permaneció presa en la penitenciaría de Tremembe, a la espera de su proceso penal, mientras que su marido y los 2 jóvenes fueron trasladados a la cárcel de Santa Rosa da Viterbo, al centro de detención provisional de Serra Azul. El abogado de los 2 chicos, Flavio Tiepolo, solicitó un habeas corpus, argumentando que no había elementos que indicaran que los chicos habían cometido el homicidio
solamente que estuvieron en la escena del crimen. Sin embargo, este recurso no fue aceptado. Tras la medida de prisión preventiva, el abogado defensor de Tatiana renunció y fue nombrado como nuevo representante legal el jurista Hamilton Paulino Pereira Jr., quien basó la defensa de la mujer alegando que su hijo era un niño complicado. Refirió que había amenazado de muerte a otros miembros de la familia, entre ellos una tía, quien según el abogado había formulado 2 denuncias en su contra por amenazas de muerte. Sin embargo, la comisaría seccional informó que estas denuncias no existían. Las circunstancias del asesinato, que fue reseñado por los principales medios de comunicación, conmocionaron a la ciudad de 34,000 habitantes y causaron revuelo en todo el país. Grupos de colectivos LGTBI pidieron el cese a la discriminación contra los homosexuales en Brasil y advirtieron que los crímenes por homofobia habían aumentado en los últimos años en el país. La página de Facebook de Ítarbeli fue convertida en un memorial, con mensajes de duelo y pedidos de justicia. Pocos días después se llevó a cabo la reconstrucción del crimen. Pese a que debieron estar presentes todos los involucrados, solo estuvo Tatiana, ya que al resto no se le permitió salir de la cárcel por problemas administrativos. Durante la reconstrucción, Tatiana fue llevada de vuelta a su casa. Aquí narró a los oficiales cómo le había quitado la vida a Ítarbeli paso por paso. Dio detalles de todo lo que había hecho ese día, e incluso los llevó al lugar donde había abandonado el cuerpo junto con su esposo y también donde lo habían quemado. Muchas personas se acercaron al lugar de los hechos para gritarle cosas a Tatiana. Le decían que era una mala madre, que lo que había hecho era monstruoso y que no tenía corazón. Pero también se acercaron varias personas que la apoyaban. Decían que era una madre sufrida que había hecho lo mejor para su hijo, e incluso también decían que ella solamente se estaba defendiendo. Una de las personas que la defendió durante todo el proceso fue su propia madre, la abuela materna de Ítarbeli, quien dijo que ella nunca había odiado a su hijo por ser homosexual. Comentó que Tatiana incluso había salido en varios paseos con Ítarbeli y sus otros amigos que también eran homosexuales. Dijo que su hija simplemente se estaba defendiendo de su hijo, que era muy rebelde. Pero obviamente ya la policía no creía en estas palabras y era mayor la cantidad de gente que no apoyaba a Tatiana que la que sí. Entre todo esto pasaba, la familia paterna de Ítarbeli tenía un problema. Ellos no se habían podido despedir de él, no habían podido enterrar todavía el cuerpo, ya que el primer examen de ADN que se había hecho con la genética de Tatiana había salido un examen no concluyente. No se había podido determinar del todo que el cuerpo encontrado era de Ítarbeli, y esto también lo quería aprovechar la defensa de la mujer. Rápidamente los familiares paternos del joven se hicieron otro análisis, esta vez con el material genético de la abuela paterna del chico. En esta ocasión ya se pudo determinar que en efecto el cuerpo encontrado era de Ítarbeli, y este fue entregado a sus familiares paternos para que le dieran cristiana sepultura. En una sentida ceremonia que duró 2 horas, 7 meses después de su asesinato, allegados y amigos del muchacho le dieron el último adiós en el cementerio municipal. Su tío y su abuela señalaron que ellos nunca habían tenido dudas de que el cuerpo hallado era el de Ítarbeli, pero que habían tenido que esperar para que las autoridades tuvieran todas las pruebas, a fin de llevar ante la justicia a los responsables. Unas 200 personas se dieron cita en el Camposanto y marcharon por las calles de la ciudad, para luego dirigirse hasta la sede de la policía donde exigieron justicia por el crimen. Aunque no todos conocían en persona a Ítarbeli y repudiaron su asesinato, durante la marcha no hubo ataques ni ofensas contra nadie, solo se realizaron llamamientos a la paz y el amor, y hablaron sobre la homofobia y los índices de violencia en Brasil. Durante los meses previos al juicio, la policía recabó una serie de grabaciones de vecinos de la familia, que daban cuenta que efectivamente los problemas en casa de Ítarbeli habían comenzado cuando él reveló su orientación sexual. Muchos afirmaron que las riñas y la violencia eran frecuentes. Incluso contaron que Tatiana se burlaba cuando su hijo regresaba a casa tras ser golpeado por otros chicos. En octubre de 2017, el Ministerio Público logró que Tatiana, Miller y Víctor fueran juzgados por un jurado popular, como autores materiales de la muerte de Ítarbeli. Sin embargo, en el caso del padrastro de la víctima, la justicia ordenó su libertad, por considerar que las pruebas en su contra eran insuficientes para mantenerlo preso. El tribunal ordenó que debía ser juzgado solamente por ocultamiento de cadáver y no por homicidio. La fiscalía apeló la decisión de liberar al sospechoso,
mientras que los abogados defensores de los demás acusados también presentaron un recurso para que fueran puestos en libertad, alegando que las pruebas en su contra eran frágiles. El caso contra la madre y los jóvenes involucrados parecía sólido, pero a los policías les quedó la duda de que Alex no hubiese tenido más participación que la ocultación del cadáver. Les resultaba increíble que el hombre hubiese estado durmiendo y que no se enterara del escándalo que debió hacerse tras el brutal ataque contra su hijastro, sobre todo tomando en cuenta que la vivienda tenía dimensiones reducidas. Al final el juicio comenzó en noviembre de 2019. Fue presidido por la jueza Marta Rodríguez Maffeis Moreira. Durante el proceso se escucharon las declaraciones de los 4 acusados y más de 20 testigos por parte de la Fiscalía y la Defensa. Finalmente, el 27 de noviembre, un jurado compuesto por 4 mujeres y 3 hombres condenó a Tatiana Ferreira Lozano Pereira a 25 años y 8 meses de prisión. Este mismo jurado también sentenció a Victoria Miller a 21 años y 8 meses de cárcel. Según la Fiscalía, fueron seducidos por Tatiana y golpearon a la víctima antes de apuñalarla, lo cual ayudó en su asesinato. En cuanto a Alex, el esposo de Tatiana, se anunció que su juicio sería reprogramado para una nueva fecha, ya que su abogado había renunciado el segundo día del debate, alegando un conflicto de interés, porque también llevaba la defensa de Tatiana. Para el fiscal adjunto Wagner Severino Simoes y su compañero Eliseu Berardo, el testimonio del hombre había sido determinante en la condena de su esposa, ya que él testificó que ella le confesó que había apuñalado al chico con un cuchillo. Para el Estado las sentencias habían sido satisfactorias, mientras que para los abogados defensores las pruebas no habían sido suficientes para condenar a sus clientes, y anunciaron que apelarían la decisión. Los familiares de Tarbelli se sintieron satisfechos y contentos porque al fin se había hecho justicia, a pesar de que no tendrían de vuelta al chico, cuya corta vida fue arrebatada por su propia madre, solo por pensar y sentir diferente a lo que ella deseaba. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, muy triste lo que esta mujer le hizo a su propio hijo, y es una realidad que muchas personas siguen viviendo hasta el día de hoy. En este momento, cientos de personas son discriminadas, golpeadas e incluso asesinadas por su orientación. Realmente es algo muy triste, como les digo, que lo estemos viviendo hasta el día de hoy. Al final la mujer terminó en la cárcel, pasará muchos años de su vida allí y recibió el castigo que merece. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Yo actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden seguir en otras redes sociales, también subo de este mismo tipo de contenido, con casos diferentes, con edición diferente, otros formatos, otros casos que no presento acá. Tengo Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, allí pueden estar viendo todo el material que subo y me pueden seguir también. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.